Y yo me da gusto presentar, adelante Francisco, ven a este lugar para presentarte. Yo les presento, hermanos, al predicador del día de hoy. Ha estado con nosotros en otras ocasiones, con los jóvenes, con la iglesia, pero hoy, hermanos, tenemos el honor de recibir a este hombre de Dios. Él sirve en su congregación, ha sido llamado al evangelismo, es evangelista, hermano. Dios lo usa y ha andado en algunas partes, hermano. Estuvo con nosotros en el campamento, los jóvenes nos gozamos con la palabra que Dios habló a nuestro corazón. Y hoy Dios, hermanos, tiene un mensaje especial para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea a Dios. Y yo quiero darle un recibimiento a nuestro hermano. Primero también pedirle a los niños que pueden pasar a su clase, levántense en orden y pasen al lugar, allá arriba, a su lugar de clase. Los demás nos quedamos aquí para el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo le decimos, hermanos, a nuestro hermano Francisco? Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Pero quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies un momento. Siempre es una bendición, hermano, poder estar en este lugar, gozarnos con ustedes. Sin duda alguna, hermano, Dios está en este lugar. Amén. Quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia, por favor. En el Éxodo capítulo 34. Ayúdeme a considerar, hermano, el verso 1 al 10 y después nos vamos a brincar al verso 27 para concluir. Cuando lo tenga, indíqueme con un amén fuerte. Éxodo capítulo 34, verso 1 al 10 y concluimos con el 27, 28 y 29. Cuando lo tenga, indíqueme con un amén. Mire, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces el Señor le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Verso 27, y Jehová dijo a Moisés:
escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas primeras del pacto los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Verso 29, quisiera repetirlo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Levante su mano derecha, hermano, en esta hora. Levante su mano derecha. Avivamiento tiene que ver con una renovación espiritual. La palabra renovación tiene que ver, hermano, con hacer algo nuevo, con volver a crear algo, con volver a reestructurarlo de modo que quede como nuevo. Las personas que están aquí, quizá las mujeres me van a entender, de pronto le dicen a su esposo: es que tengo que renovar mi ropero, tengo que renovar mi closet. Voy a sacar todo lo viejo, voy a sacar todo lo que no sirve, y vas a gastar con la tarjeta de crédito y todo tu dinero, y me vas a renovar todo el armario. Renovar tiene que ver con volver a hacer algo nuevo en nuestra vida. Y es de esto, hermano, que quiero hablar en esta tarde. Quiero ministrarle bajo el tema renovar o morir. Diga conmigo: renovar o morir. Dígale a la persona que está allá a su lado: necesitas ser renovado en esta hora, si no vas a morir. Cuando comenzamos a hacer un estudio biográfico de un hombre llamado Moisés, en la vida de Moisés, hermano, hay algunos episodios que son muy relevantes en su vida, y que usted y yo hemos visto a través de la palabra de Dios, que hasta el día de hoy se siguen hablando de estos episodios en la vida de Moisés. Moisés, hermano, es un hombre que es conocido como el salvado de las aguas. Es rescatado, hermano, del agua para llevarlo a casa de Faraón, donde va a recibir alguna crianza, donde va a pasar tiempo en casa de Faraón, donde va a aprender las costumbres de este lugar. Usted recuerda la historia que Moisés termina matando a un egipcio porque el egipcio estaba maltratando a un hebreo. Ante esta mala decisión, Moisés termina huyendo al desierto. Estando en el desierto, Moisés tiene un encuentro muy poderoso con nuestro Dios. A través de una zarza que arde y no se consume, Moisés tiene un encuentro muy poderoso con Dios. Y en este encuentro Dios lo está llamando para ser el libertador de una nación que tiene más de 400 años en cautiverio, bajo el dominio o bajo el poder que ejerce Faraón o Egipto sobre esta nación de Israel. Dios llama a Moisés para que sea el libertador de esta nación. Una vez que Moisés termina aceptando el llamado, después de ponerle muchos pretextos a Dios, Moisés termina aceptando el llamado que Dios le ha planteado. Usted recuerda la historia. Moisés es respaldado por Dios con plagas cuando va y se presenta delante de Faraón, porque este hombre no quiere dejar en libertad a la nación de Israel. Moisés, hermano, es respaldado por Dios de una manera poderosa, de tal modo, hermano, que Faraón termina dejando en libertad a la nación de Israel. Moisés es un hombre que ha experimentado un llamado de parte de nuestro Dios. En su transitar por el desierto, Moisés pudo experimentar la gloria de Dios de una manera muy poderosa, a través de una columna de nube y a través de una columna de fuego. Era Dios quien los guiaba hacia una tierra prometida a través de estas manifestaciones de gloria. En su caminar, hermanos, en el desierto, en su trayecto al cumplimiento del propósito de Dios para él, Moisés ha tenido la oportunidad de ejercer un llamado, de ver manifestaciones de Dios de maneras sorprendentes. Incluso en el desierto, Moisés ha tenido grandes victorias de parte de Dios. Dios, hermano, les da la victoria y termina, hermano, venciendo a Faraón, a sus carros, a sus caballos. Incluso hay un episodio donde se están enfrentando con Amalek. Moisés se cansa
pasa, y cuando él baja las manos, Amalek prevalece contra Israel. Pero cuando Moisés levanta las manos, Israel obtiene la victoria sobre aquel pueblo llamado Amalek. A mí me bendice saber, hermano, que en estos 11 años que ustedes tienen como iglesia, hemos experimentado cosas sorprendentes de parte de Dios. Dígame amén en esta hora. Dios ha caminado con esta casa, la gloria de Dios ha estado con ustedes. A mí me parece que también han experimentado victorias de parte de nuestro Dios en momentos donde todo parecía incierto, en momentos donde incluso el enemigo se levantó con todo su ímpetu. Dios terminó dándonos victorias de maneras poderosas. Alguien que lo crea, que le dé un fuerte aplauso a nuestro Dios. En estos 11 años Dios ha caminado con manantial de vida. Dios ha estado con ustedes. Dios ha peleado por ustedes. Dios ha levantado banderas de manera sorprendente. Moisés ha visto gloria. Moisés ha experimentado un llamado. Moisés incluso ha experimentado de grandes revelaciones de parte de Dios. Esto a mí me bendice la vida, porque se cree que a Moisés se le revela el Génesis. Moisés escribe el Éxodo. Moisés, hermano, escribe Deuteronomio. Y vemos a un Moisés, hermano, estando en la presencia de Dios, recibiendo altas revelaciones de Dios, revelaciones que nunca nadie ha tenido. Moisés ha tenido esta bendición de parte de Dios, tener profundas revelaciones de Dios. Incluso Moisés se le ha dado la bendición, hermano, de poder ver la misma gloria de Dios, de poder verle las espaldas a Dios. Moisés, hermano, ha tenido cosas impresionantes en su transitar por el desierto. Sin embargo, aún a pesar de todo esto, aún a pesar de las manifestaciones de gloria, aún a pesar del respaldo de Dios, aún a pesar de los momentos de gloria que Moisés ha tenido, usted debe de entender conmigo, hermano, que aún a pesar de todo esto, Moisés ha tenido que lidiar con un pueblo de dura cerviz. Aún a pesar de los momentos de gloria, de los momentos de victoria, Moisés ha tenido que lidiar con un pueblo de dura cerviz, con un pueblo rebelde, con un pueblo que es ingrato, con un pueblo que es murmurador, con un pueblo que es idólatra. Pues en este punto de la historia, en el Éxodo capítulo 34, un capítulo atrás, el pueblo de Israel se han hecho una estatua o un becerro de oro. Moisés ha tenido que lidiar con esto. Moisés, hermano, ha comprendido, Moisés ha meditado que la misión que él ha emprendido, el reto que Dios le ha dado, hermano, de llegar a una tierra prometida, de conducir a un pueblo a este lugar, este reto que Dios le ha dado no ha sido nada sencillo para Moisés. No ha sido nada fácil, hermano, transitar en este desierto. No ha sido nada fácil llegar a la tierra prometida. No ha sido nada sencillo cumplir con el ministerio que Dios le ha otorgado a Moisés. Moisés se ha enfrentado a la realidad de que llegar a la tierra prometida no ha sido nada fácil. No ha sido nada sencillo. Usted debe, hermano, en esta hora de concordar conmigo que aunque hemos visto gloria de Dios en todo este año, aunque hemos visto manifestaciones de Dios, la realidad quizá para muchos en este punto de la historia es que se ha tornado más difícil avanzar en la vida cristiana. La realidad para muchos, hermano, es que no ha sido nada fácil seguir caminando. Que aunque hemos visto la mano de Dios en otros episodios, quizá en este episodio de nuestra vida se ha tornado complicado seguir caminando. Se ha tornado más difícil seguir avanzando. Aunque en el camino Moisés ha tenido victorias, aunque ha tenido revelaciones, aunque ha visto la gloria de Dios, aunque ha tenido momentos, hermano, de triunfos, también Moisés ha tenido momentos de cansancio. Ha tenido, hermano, momentos de incertidumbre, momentos de pelear y momentos de batallar con un pueblo que se han hecho una estatua de oro. Moisés, hermano, se ha visto en la realidad de que llegar a la tierra prometida no ha sido nada fácil, no ha sido nada sencillo. Alguien que me diga amén en esta hora.
La realidad, hermano, en este punto de la historia es que se nos ha tornado complicado seguir avanzando. Se nos ha tornado complicado orar, someternos a Dios, caminar en la palabra de Dios. Nos cuesta mucho trabajo caminar. Esta es la realidad, hermano, que como iglesia hemos visto, nos hemos enfrentado en este punto de la historia. Moisés se enfrentó a esto. Sin embargo, a mí me bendice saber que Dios, en su infinito amor, Dios sabe que su siervo ya se encuentra cansado. Dios sabe, hermano, que su escogido ya se encuentra desgastado. Ya se encuentra, hermano, cansado y quizá se encuentra hasta frustrado. Pero es aquí, en el Éxodo capítulo 34, donde Dios le hace un llamado muy poderoso a Moisés. Es aquí, hermano, donde Dios quiere tener un trato muy especial con Moisés. Porque aquí en este punto, en el Éxodo 34, Dios le hace un llamado nuevamente a Moisés para subir al monte Sinaí. Una vez más, Moisés tiene que subir al monte. Moisés, hermano, ya ha estado en otros episodios, en otras ocasiones en el monte Sinaí, pero en este punto de su vida, mientras ya está cansado, está fatigado, está frustrado, Dios, en su gracia, en su infinito amor, le hace nuevamente un llamado para subir al monte Sinaí. Porque aquí Dios quiere tener un trato muy especial con Moisés. Aquí Dios quiere tener un trato muy especial con su escogido. Dios sabe que Moisés, cuando inició su vida, su caminar, su trayecto, empezó con todo el ímpetu. Dios sabe que Moisés empezó con la llama encendida. Dios sabe que Moisés empezó con todas las ganas, con todo el anhelo de servir a Dios. Pero ya Dios sabe que su siervo ya está cansado, que se ha ido desgastando, que las fuerzas han ido menguando. Es aquí donde Dios quiere encender nuevamente a Moisés. Es aquí en el monte Sinaí donde Dios quiere encenderlo una vez más, porque Dios sabe que hay todavía cosas por conquistar. Dios sabe que todavía hay cosas grandes por delante que se tienen que poseer, pero para poderlas conquistar necesita Moisés ser renovado de una manera poderosa por Dios. Necesita ser encendido, necesita un trato muy especial de parte de Dios. Yo creo muy en lo personal que Dios, para nosotros, para su iglesia, todavía tiene cosas grandes, cosas poderosas, cosas que conquistar, propósitos que cumplir. Pero Dios sabe que ya estamos cansados, que nos hemos ido apagando poco a poco, y Dios quiere encendernos una vez más para cumplir, para lograr, para poseer todo lo que Dios tiene para Manantial de Vida. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Cuando usted lee el título de estos versículos, Éxodo 34, el título de este mensaje es El Pacto Renovado. Pero cuando yo veo los versículos, a mí esto me hace pensar que Dios, más que renovar un pacto para el pueblo, más que Dios renovar este pacto para con Israel, Dios quería ir mucho más allá. Dios quería renovar a Moisés. Porque si Moisés es renovado, Moisés va a poder dirigir al pueblo, Moisés va a poder conducir al pueblo, Moisés va a poder llevar al pueblo hacia el propósito de Dios. Por eso, más que Dios renovar un pacto, Dios quería renovar al mismo Moisés. La pregunta, hermano, en esta hora es: ¿cómo usted y yo podemos ser renovados? ¿Cómo usted y yo podemos ser renovados? ¿Cómo podemos ser encendidos? ¿Cómo podemos, hermano, experimentar de Dios que Él haga algo nuevo en nuestra vida? Que nos vuelva a encender, que nos vuelva a llenar, que vuelva, hermano, a darnos fuerzas, que vuelva a darnos el anhelo, las energías para seguir adelante. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ser renovados? A través de estos versículos del capítulo 34 se nos revelan algunos puntos de cómo usted y yo podemos ser renovados en Dios. En pocas palabras, ¿cómo podemos ser avivados por Dios? Lo primero, hermano, que yo veo en los pasajes es que para poder ser renovados, lo primero que hizo Moisés fue subir a la presencia de Dios. Cuando vemos el verso 2 al 4 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre de este monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Lo primero que puedo ver, hermano, aquí
en la palabra de Dios, para poder ser avivados, para poder ser encendidos, para poder ser renovados, es subir a la presencia de Dios. Literalmente, hermano, subir al monte. Literalmente, hermano, es subir a la presencia de Dios. Cuando vemos en la palabra de Dios, hermano, el hecho de que Moisés subiera al monte o a los otros montes donde él pudo estar, hermano, literalmente era subir a la presencia de Dios para tener un contacto con él. Lo que usted y yo debemos de entender en esta hora, que para nosotros ser renovados, nosotros necesitamos estar cara a cara en la presencia de nuestro Dios. Diga conmigo: para ser renovado necesito estar cara a cara en la presencia de nuestro Dios. Esto es lo que hace Moisés. Lo primero que él hace es entrar en la bendita presencia de nuestro Dios. Usted debe de considerar conmigo que para poder ser encendidos, para poder ser renovados, para poder ser avivados, el único que puede hacerlo es Dios. No hay otro método, no hay otra manera, no hay otra estrategia para poder ser encendidos, sino solamente Dios tiene el poder y la facultad de hacer esto en nuestra vida. Necesitamos subir a la presencia. Pero para poder entrar en la presencia, nosotros necesitamos tomar un tiempo y un lugar en donde podamos estar cara a cara con nuestro Dios. Cuando vemos el pasaje, hermano, Dios le dice a Moisés: Moisés, sube mañana en la mañana al monte. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios le está determinando un tiempo y un lugar a Moisés para poder estar cara a cara en su presencia. Oiga, yo sé que todos oramos todo el tiempo. Yo sé que cuando usted va a comer sus alimentos, usted le dice al Señor: bendícelos, guárdalos, límpialos, que no vayan a tener ninguna bacteria. Y usted ora, hermano, para que el Señor, hermano, limpie los alimentos. Y está bien orar. Dígame amén. Usted va manejando en su coche y usted dice: Señor, guárdame de un loco que vaya por ahí, se pase el semáforo en rojo, líbrame, Dios, de algún accidente. Y oramos y está bien. Pero nosotros debemos de entender, hermano, que nosotros debemos de tomar un tiempo determinado para estar en la presencia de Dios. Un tiempo de calidad en la presencia de nuestro Dios. No solamente un tiempo, sino también un lugar determinado en donde podamos pasar ese tiempo de calidad con nuestro Dios. Está bien orar cuando vamos manejando, está bien orar cuando vamos a comer, pero Dios se merece, hermano, un lugar consagrado, dedicado, en donde podamos pasar tiempo de calidad con Él. El Señor dijo: cerrada la puerta, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Jesús sabía que para pasar tiempo con Dios necesitábamos de un lugar y de un tiempo determinado con Dios. Oiga, hermano, cuando vemos a Moisés subiendo a la presencia de Dios, esto implicaba para Moisés desconectarse del pueblo. Para subir al monte tenía que desconectarse del pueblo. Para subir a la presencia de Dios al monte necesitaba desconectarse de los asuntos del pueblo. Necesitaba desconectarse, hermano, de lo que estaba ahí, de todas sus cosas que tenía que hacer, de su trabajo, de todo, hermano, y solamente dedicarse a estar con Dios cara a cara. El conflicto de hoy en nuestros días, hermano, es que no nos desconectamos del mundo y pasar tiempo con Dios. Cuando usted va a orar en su casa, usted tiene los datos prendidos, el internet conectado, y si su teléfono vibra y usted está orando, usted se desconecta de orar para revisar el mensaje que le ha llegado. No me diga amén. Pero usted debe de entender que es verdad, hermano. Esto pasa, que no nos desconectamos del mundo, no nos desconectamos de las cosas, no nos desconectamos de los quehaceres para dedicar un tiempo de calidad con nuestro Dios. Hermano, yo quiero declararle en esta hora que Dios, hermano, no se merece las migajas de nuestro tiempo. Jamás. A Dios no le podemos dar las migajas de nuestro tiempo. Dios se merece lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de lo mejor. Dios, hermano, merece lo mejor de usted y de mí. Alguien que lo crea en esta hora y le dé un fuerte aplauso a nuestro Dios. En todas nuestras agendas apretadas que podamos tener,
vamos a necesitar con urgencia dedicar un tiempo para estar con Dios, para poder ser renovados. ¿Sabe por qué usted y yo no somos avivados? ¿Por qué no somos encendidos? Porque oramos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y no son suficientes para que Dios nos llene de una manera poderosa. Necesitamos tiempo de calidad, necesitamos un lugar consagrado, dedicado, donde únicamente estemos Dios y nosotros, hermano, en esa intimidad. Moisés necesitaba subir a la presencia de Dios para poder ser encendido y renovado una vez más. No solamente, hermano, para poder ser renovado necesitamos estar en la presencia, sino que cuando yo veo el verso 8, la Biblia dice, hermano: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda en misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto es impresionante, hermano, porque no solamente Moisés subió a la presencia, sino que estando en la presencia de Dios comenzó a adorar. Estando en la presencia de Dios comenzó a adorar. Usted debe de considerar conmigo que en la adoración, hermano, Dios se vuelve más grande que cualquier circunstancia que podamos estar enfrentando. Y no porque Dios lo sea, o no porque mi adoración convierta a Dios grande y poderoso. No, Dios lo es, pero en la adoración nosotros vemos a Dios más grande. Nosotros vemos a Dios exaltado. Nosotros vemos, hermano, a Dios más poderoso. Nosotros vemos, hermano, a Dios como el que todo lo puede. En la adoración nos humillamos, nos hacemos pequeños para ver más grande a nuestro Dios. A mí me parece, hermano, que ante esta realidad, cuando adoramos, hermano, Dios tiene el poder para hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios tiene el poder, hermano, para cambiar cualquier situación que haya en nuestra vida. No solamente, hermano, Dios se vuelve más grande, sino que a mí me parece que cuando adoramos, hermano, Dios en la adoración tiene el poder de cambiar las circunstancias. En la adoración Dios tiene el poder, hermano, de cambiar los ambientes en los que usted y yo podamos estar. En la adoración Dios tiene el poder de derribar fortalezas espirituales. A mí me bendice saber en la escritura que hay un hombre llamado Pablo y un hombre llamado Silas, que los han encarcelado, los han golpeado, los han apedreado por predicar el evangelio. Pero estando ahí en la prisión, en la cárcel de más adentro, usted sabe qué hacen: comenzaron a cantar himnos a nuestro Dios. Y mientras ellos cantan, hermano, de pronto un estruendo, hermano, comienza a sacudir la cárcel, que la cárcel termina abriéndose de una manera sorprendente. Usted debe de entender que la adoración, cuando nosotros adoramos al que vive y al que reina para siempre, en medio de la adoración Dios tiene el poder de abrir fortalezas, de abrir cárceles de maneras poderosas. Incluso en una ocasión hay una mujer derramando nardo, un perfume de nardo puro en la persona de Jesús. El ambiente que hay en esa casa es un ambiente de guerra, un ambiente de muerte, pues Jesús sabe que más adelante lo van a traicionar, que más adelante lo van a vender. Jesús sabe que le espera una cruz unas horas más adelante. Hay una guerra en la persona de Jesús en ese momento, pero hay una mujer derramando perfume. Y la Biblia dice, hermano, que el olor de aquel perfume se llenó en la casa en donde estaban cenando. La adoración de aquella mujer tuvo el poder de trastornar el ambiente en donde estaban en aquella hora. Incluso en una ocasión, hermano, Josué está a punto de conquistar Jericó, y Dios les dice que en el 7º día, cuando acaben de dar las vueltas de ese día, comiencen a sonar los cuernos de carnero, comiencen a sonar las bocinas y comiencen a gritar. Y en medida que esto sucede, las murallas de Jericó se van a venir abajo. Yo no sé, hermano, cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo en este momento, pero cuando adoramos, algo pasa. Cuando adoramos, algo pasa. Cuando proclamamos la grandeza de Dios, algo pasa. Cuando proclamamos los atributos de Dios, hay fortalezas que se tienen que venir abajo. Quizá usted esté viviendo ambientes de violencia, ambientes de drogadicción, ambientes de suicidio en casa, pero
cuando adoramos algo tiene que suceder. Necesariamente algo tiene que suceder cuando adoramos. Alguien que lo crea, que le dé palmas al Señor por los próximos 10 segundos. Alabe, bendiga la gloria de Dios, porque algo pasa cuando adoramos. Algo sucede cuando adoramos. Hay ambientes que tienen que cambiar cuando adoramos. Hay prisiones que se tienen que abrir. Hay fortalezas que se tienen que venir abajo. Yo no sé, hermano, cuál sea la realidad que usted viva en su casa o como persona, pero yo soy testigo de que algo pasa cuando adoramos. El Señor nos ha dejado esta herramienta, como decía el pastor hace un momento. Cuando adoramos, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar, algo tiene que trastornarse cuando adoramos. Eso es lo segundo que hace Moisés. Primero sube a la presencia de Dios. Estando en la presencia comienza a adorar, porque a través de la adoración nuestros corazones son preparados para lo que Dios va a hacer en nuestra vida. A través de la adoración, hermanos, se prepara el ambiente y se prepara nuestro corazón para el depósito que Dios va a derramar de una manera gloriosa. Es en ambientes o en atmósferas espirituales donde la gloria de Dios desciende. Es en estos ambientes preparados donde el Espíritu Santo comienza a moverse de maneras sorprendentes. Es en estos escenarios, es en estos ambientes donde hay derramamiento del Espíritu Santo. Por eso la adoración, hermano, prepara los ambientes y prepara nuestro corazón para recibir la manifestación de nuestro Dios. Número 1, subió a la presencia. Y número 2, adoró. Y número 3, para poder ser renovado Moisés, lo tercero que hizo fue platicar con Dios. ¿Sí lo cree, hermano? Que necesitamos platicar con Dios. El verso 9 dice: y dijo Moisés a Dios: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Sabe qué es lo que yo puedo ver en este pasaje? Que Moisés está abriendo su corazón a Dios. Esto es lo que nos hace falta, hermano, a nosotros como iglesia. Que en momentos de cansancio, en momentos de incertidumbre, en momentos de fatiga, en momentos de desgaste, hermano, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón delante de Dios. Cuando veo a Moisés platicando con Dios, lo primero que veo es que Moisés reconoce la necesidad de Dios en él y en el pueblo. Moisés le dice a Dios: Dios, en pocas palabras, te necesitamos a ti. Necesitamos que sigas caminando con nosotros. Necesitamos que sigas estando en medio de con nosotros. Si he hallado gracia, vaya el Señor ahora en medio de nosotros. Oiga, qué impresionante que en medio de esa plática, lo primero que Moisés hace delante de Dios es decirle a Dios: necesitamos tu presencia con nosotros. Necesitamos más de tu presencia. Que sigas caminando conmigo, que sigas caminando con este pueblo. En pocas palabras, este pueblo no me necesita a mí, te necesitan a ti, Dios. Este pueblo no me necesita a mí, yo soy un hombre más como ellos, pero ellos te necesitan a ti, porque tú eres el Dios poderoso que sigues haciendo milagros sorprendentes con ellos. Te necesitamos aquí. Veo a Moisés abriendo su corazón. Veo a Moisés exponiéndole la necesidad a Dios. Moisés le dice a Dios: mira, tu pueblo es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo de duro corazón. Dios, estoy desgastado, se me han acabado las fuerzas, porque tu pueblo no quiere volverse a ti, porque tu pueblo sigue siendo un pueblo idólatra. Sigue siendo un pueblo que todavía quiere retroceder y volver a Egipto. Es un pueblo de dura cerviz. Entre ellos se pelean, entre ellos se critican, entre ellos se dan para abajo, entre ellos murmuran. No hay unidad en ellos. Es un pueblo muy difícil de liderar. Es un pueblo muy difícil de pastorear. Entre ellos mismos critican al liderazgo. Entre ellos mismos quieren destruir tu obra, reniegan contra ti, Dios. Es un pueblo de dura cerviz.
En medio de toda esta plática que Moisés tiene con Dios, lo único que puedo ver es a un Moisés abriendo su corazón a Dios sin máscaras y sin filtros. No veo a Moisés diciéndole a Dios: mira tu siervo, mira tu escogido, mira tu ungido, está desgastado. No, veo a un Moisés sin filtros, veo a un Moisés sin máscaras, siendo honesto para con Dios. ¿Lo era o no lo era? Moisés era un gran siervo de Dios, era un gran hombre de Dios, sí lo era, pero no lo veo delante de Dios diciéndole: aquí está tu siervo, aquí está tu ungido, aquí está el gran libertador de Israel. No, lo veo diciéndole a Dios: Dios, te necesitamos. Sigue caminando con nosotros. Manantial de vida, nosotros debemos de reconocer que ha sido por Dios que estamos aquí, que es por Dios que podemos adorarlo en esta hora, que podemos celebrar 11 años de victoria únicamente y exclusivamente por la gracia y la misericordia de Dios. No porque seamos buenos, no porque seamos grandes personas, no, sino por la gracia y misericordia de Dios. Veo a Moisés platicando con Dios. Necesitamos ser honestos con Dios. Decirle: Dios, es verdad, me ha costado mucho trabajo caminar, me ha costado mucho trabajo perdonar a aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha herido. Es verdad, Señor, me cuesta mucho trabajo orar. Es verdad, Señor, me cuesta mucho trabajo meditar en tu palabra. Seguir caminando, seguir avanzando, se me ha tornado muy difícil. Es verdad, Dios. Necesitamos ser honestos con Dios. A Dios no lo podemos impresionar jamás. Dios sabe cuál es la realidad de nuestro corazón. Por eso veo a Moisés siendo honesto, sin máscaras, sin filtros delante de Dios. Subió a la presencia. Estando en la presencia adoró. Y estando ahí platicó con Dios cara a cara, sin filtros, sin máscaras. Y lo cuarto que veo en Moisés es que sin él saber, sin él comprender lo que estaba pasando, Dios empezó a trabajar de una manera poderosa en la vida de Moisés en ese momento. Porque ahora Dios le dice a Moisés: Moisés, vuelve a escribir en las 2 tablas de piedra lo que yo te había dictado en las primeras tablas de piedra que quebraste. Vuelve a escribir los 10 mandamientos. Vuelve a escribir en ellos las fiestas que van a celebrar. Vuelve a escribir en estas tablas todo lo referente a los primogénitos, nacidos de hombre y nacidos de animal. Todo tienes que volverlo a escribir. Mientras Moisés, hermano, está escribiendo en estas tablas la palabra de Dios, las promesas de Dios, mientras él medita en esto, algo poderoso está sucediendo en la vida de Moisés. Usted debe de entender que lo único que tiene el poder de cambiar nuestra vida, de cambiarlo, lo que hay dentro de nosotros, es la bendita palabra de Dios. Alguien que lo crea, que me diga amén. Mientras Moisés está meditando en esto, mientras está meditando en la palabra, mientras está meditando en la ley, algo sorprendente está trabajando, está pasando en la vida de Moisés. Subió a la presencia, adoró, platicó con Dios, y mientras esto pasa, Dios está trabajando en el corazón de Moisés de una manera sorprendente. Casi termino con esto. Quiero contarle una ilustración que escuché hace mucho tiempo. Hace casi 5 años la escuché, bendijo mi vida y quiero compartírsela rápidamente. Quiero hablarle, hermano, del proceso de la renovación de una águila. Las águilas reales pueden alcanzar a vivir 80 años. Pero para que estas águilas alcancen esta cantidad de años, para que ellas puedan vivir 80 años, cuando ellas cumplen, hermano, 40 años, tienen que tomar una decisión radical. Si estas águilas, hermano, deciden seguir viviendo, tienen que entrar en un proceso de renovación. Si estas águilas ya no quieren vivir, simplemente se van a dejar morir cuando cumplen 40 años. Se van a dejar morir. ¿Sabe por qué? Porque a la edad de 40 años, hermano, estas águilas ya tienen unas alas muy pesadas, tienen mucho plumaje, tienen unas alas que ya les impide tomar el vuelo, ya les impide llegar a cierta altura. Ahora estas águilas andan volando bajo. Entonces, por cuanto andan volando bajo, corren el riesgo de que algún depredador pueda cazarlas y pueda comerlas por cuanto andan en alturas bajas.
No solamente tienen alas muy pesadas, sino que su pico ha crecido en gran manera. Su pico, hermano, en vez de crecer de una manera recta, su pico se ha curviado. Y ahora esto, hermano, les impide comer, les impide despedazar la presa, les impide comérsela. Y no solamente esto, sino que su pico comienza a dañarlas en su pecho. Ya no pueden volar, ya no pueden comer. Incluso sus garras han crecido en gran manera, que ya no pueden cazar, ya no pueden tomar a la presa, ya no la pueden capturar. Si ya no capturan a la presa, pues ya no pueden comer, se van a morir, corren el riesgo de que alguien más las case y las mate. Entonces estas águilas, cuando cumplen 40 años, tienen que tomar una decisión, tienen que tomar una decisión radical: dejarse morir o renovarse, dejarse morir o renovarse, dejarse morir o renovarse. Y si deciden renovarse, tienen que entrar en un proceso de 150 días de dolorosa renovación. ¿Se van a dejar morir o se van a renovar? Manantial de vida, ¿cuál es la decisión? ¿Dejarnos morir o renovarnos? Si decidimos renovarnos, usted debe de entender que vamos a entrar en un proceso que va a ser muy doloroso para poder ser renovados. Si esta águila, hermano, ha decidido renovarse, lo primero que esta águila va a hacer es que se va a refugiar en un monte muy alto. Va a buscar una peña muy alta, y en las alturas va a construir un nido en donde pueda refugiarse 150 días. En este tiempo, hermano, esta águila va a estar en estas alturas para librarse, hermano, de los depredadores, y se va a refugiar en estos días para entrar en este proceso de renovación. Lo primero que esta águila va a hacer en estos 150 días es que contra aquella peña, contra aquella roca, va a empezar a golpear su pico de una manera sorprendente. Va a golpear una y va a golpear otra vez y otra vez y otra vez con su pico. Se va a estrellar en aquella roca, en aquella peña. Es un proceso muy complicado, es un proceso muy doloroso, pero es un proceso necesario. Estrellarse contra aquella peña, estrellarse contra aquella roca, le va a doler, claro que le duele, porque es muy complicado ese proceso. Y una vez, hermano, que ha estado golpe tras golpe, golpe tras golpe, ahora se ha desprendido el pico contra aquella roca, le ha dolido, pero es necesario. Después de 50 días, ahora este pico comenzó a crecer. Ahora ya tiene un tamaño fuerte, tiene un tamaño correcto. Y ahora con este pico se va a empezar a arrancar las garras de sus patas una por una, una por una. Va a comenzar a arrancarse estas garras con su pico. Y no solamente con el pico, sino que las garras las va a empezar a estrellar contra aquella roca. Va a empezar a golpear aquella roca y se va a ir desprendiendo garra por garra. Es un proceso muy doloroso, pero es un proceso necesario. Es un proceso que le duele, pero es un proceso necesario. Una vez, hermano, que estuvo ahí golpe tras golpe contra aquella roca y que se desprendió todas las garras, ahora tiene que esperarse otros 50 días para que las garras comiencen a crecer. Después de otros 50 días, ya lleva 100 de proceso, ya lleva 100 días de proceso. Ahora tiene garras nuevas. Tiene otra vez, hermano, unas garras correctas, filosas, de buen tamaño. Y después de estos 100 días, ahora comienza, hermano, con sus garras, comienza a golpearse ala con ala, pluma por pluma, para irlas desprendiendo. Y juntamente con sus garras estrella las alas contra aquella piedra, contra aquella roca, hasta que comienza a arrancar pluma por pluma, a tal grado que termina sin ninguna pluma. Es un proceso muy difícil, muy doloroso, pero es necesario. El principio de la renovación de esta águila es que en aquella roca tuvo que desprenderse lo que no servía. En aquella roca tuvo que estrellarse una y otra vez hasta arrancar todo lo que impedía volar, todo lo que le impedía comer, todo lo que le impedía seguir caminando. Tuvo que estrellarlo con aquella roca, tuvo que arrancarse lo que no servía. A mí me parece, hermano, que nuestra roca firme es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros decidimos renovarnos, vamos a tener que ir a su presencia
y estando en su presencia comenzar a decirle a Dios: Dios, arranca de mí lo que no sirve, arranca de mí el dolor, arranca de mí la angustia, arranca de mí la fatiga, arranca de mí todo lo que no sirve. Y vamos a tener que estrellarnos una y otra vez, hasta que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, comience a avivarnos, comience a hacer una nueva obra en nuestra vida. Después de 150 días que esta águila ha estado en las alturas golpeándose, ahora esta águila tiene pico nuevo, tiene garras nuevas, tiene plumas nuevas, tiene alas nuevas. Ahora está lista para emprender el vuelo, ahora está lista para llegar a nuevas alturas, ahora está lista, hermano, para conquistar lo que no había conquistado, está lista para cazar lo que no había cazado, está lista para una nueva temporada, para seguir viviendo otros 40 años más. Yo no sé, a mí me parece que quizá en estos 11 años que hoy celebramos hay gente ya cansada, gente fatigada, gente sin ganas de seguir, sin anhelos de seguir avanzando. Necesitamos ir a Dios para ser renovados, y una vez renovados vamos a estar listos para emprender el vuelo, para alcanzar nuevas alturas, para conquistar lo que no hemos conquistado. A mí me parece que todavía hay cosas que poseer, hay misiones que se tienen que abrir, hay lugares a donde tenemos que ir a predicar la palabra, y vamos a llegar a esos lugares después de haber estado en la presencia de Dios, después de haber sido encendidos, después de haber sido vivificados, después de haber sido renovados. Hay cosas nuevas por vivir, hay cosas nuevas por conquistar. Dios le dijo a Moisés: va a ser cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo, cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo, pero necesitas ser renovado, necesitas ser avivado, necesitas ser encendido una vez más, porque te ha costado trabajo caminar, te ha costado trabajo seguir avanzando, te ha costado trabajo seguir hacia adelante. Quieres rendirte, quieres retroceder, necesitas subir a la presencia. Estando en la presencia, adorar, estando ahí, comenzar a platicar con Dios. Y mientras estamos ahí con Dios, algo el Espíritu Santo va a empezar a hacer, algo el Espíritu Santo va a empezar a hacer en nuestra vida. Oiga, termino con esto. A mí me sorprende lo que el último pasaje que leíamos dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que su rostro resplandecía. No sabía Moisés que había sido encendido. No sabía Moisés que algo había pasado con él en su interior y de manera externa. Algo poderoso había sucedido con Moisés después de haber estado en la presencia de Dios. No me imagino el rostro de Moisés, un rostro cansado, un rostro fatigado, un rostro ya sin brillo en sus ojos, un rostro demacrado, ya cansado, ya agobiado. Pero después de haber estado en la presencia de Dios, ahora su rostro resplandecía. Algo había sucedido, algo había cambiado en la persona de Moisés, por cuanto había estado en la presencia de Dios. Yo creo, hermano, que hoy es día para estar en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos encienda, nos avive, nos renueve de una manera poderosa. Qué bueno que estamos celebrando, pero todavía hay más aniversarios por celebrar, hay más cosas por conquistar, hay más lugares que poseer, todavía falta mucho terreno. El Señor le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Todavía hay mucho que conquistar, hay muchos lugares a donde llegar, pero necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, que nos avive, que nos renueve, que nos encienda, que nos empodere. Necesitamos estar con Dios en esta hora. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Esta es la realidad, que en estos 11 años ya hay gente fatigada, gente cansada, gente sin anhelos, gente sin fuerzas ya, sin una motivación. Pero yo estoy seguro que cuando entramos en la presencia, cuando adoramos,
Cuando estamos ahí con Dios, algo tiene que suceder. Recuerde lo que dije al inicio: solamente Dios tiene el poder, la facultad de encendernos, nadie más. No hay ningún otro método, ninguna otra estrategia. El único que encendernos es Dios, porque Él es fuego consumidor. Y si nos acercamos a ese fuego, podemos terminar encendidos juntamente con Él. La realidad es que hay aquí carbones que se han ido apagando, que se han ido enfriando, que ya no tienen esa chispa, esa llama. Pero una vez acercándose otra vez al fuego, al viento recio del Espíritu Santo que sople, puede encendernos una vez más, puede encender la llama que se está apagando en nuestra vida. Alguien que lo crea en esta hora y pueda venir a este altar y estar en la presencia de Dios para ser avivados, para que Él nos encienda una vez más en esta hora. Hay algo de Dios para esta casa en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Venga a este altar, hermano, véngase. Véngase aquí enfrente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Renovar o morir.